Dante Alighieri y Maquiavelo. Bienvenidos a la guía oficial de Risk. Nah, mentira. El Príncipe de Maquiavelo es un libro antiguo que pone bajo los reflectores el verdadero rostro político de Italia mediante comparaciones de lo que se hace y debería ser. ¿Esto qué quiere decir? Maquiavelo narra un mundo ideal donde hay una retroalimentación entre gobernantes y gobernados, donde se toman decisiones basadas en un bien común. Entre una escritura sencilla y un lenguaje claro, el príncipe expone mediante comparaciones los manejos diplomáticos de antiguos gobernantes. ¿Cómo llegas al poder y cómo mantenerte? ¿Existen diferentes gobernantes o príncipes? ¿Qué debo hacer para ser un ideal? ¿Y de qué manera puedo existir una Italia unida? Son algunos de los puntos que toca en sus párrafos el Príncipe de Maquiavelo. Cabe destacar que aquí fue donde se mencionó su mítica frase: es mejor ser temido que amado. Pero realmente era más como: un príncipe siempre debe aspirar a ser temido y amado. Mas es muy difícil tener los dos. Así que al tener que decidir entre uno u otro, elige ser temido. La Mandrágora de Nicolás Maquiavelo es una comedia en prosa publicada en 1515. La obra nos cuenta sobre un joven llamado Calímaco que termina obsesionado con Lucrecia, una mujer casada que no puede tener hijos. Debido a esto, idea un plan junto a su criado y un fraile, donde se hace pasar por doctor y convencen a Lucrecia a tomar un tratamiento de mandrágora que promete volverla fértil después de tomarlo y pasar la noche con un desconocido, que este sería Calímaco. Con esta obra nos representa cómo veía la sociedad de su época, nos muestra el carácter corrupto de la clase social dominante, así como de la Iglesia católica. Nos encontramos con la realidad de que cualquier objetivo, ya sea ilícito o amoral, se puede lograr a través del fraude y del engaño. Al ser de las pocas de sus obras publicadas en vida, fue una de las más criticadas debido a esto. El libro del arte de la guerra, redactado por Maquiavelo en torno a 1520, contiene y desarrolla, siguiendo el típico esquema formal del tratado renacentista dialogado, las reflexiones del gran autor florentino sobre la milicia y la guerra. A lo largo de los 7 capítulos en los que está dividido, se va afrontando y desgranando de forma homogénea aspectos como el del reclutamiento, la relación infantería-caballería y la instrucción y adiestramiento de los soldados, el orden de combate, la moral de combatiente, el reconocimiento y la observación del campo enemigo, el acuartelamiento y el régimen disciplinario y, por último, los sistemas de fortificación y defensa, aun siendo excesivamente crítico con el arte militar de su tiempo y demasiado idealizador con respecto al antiguo, y pese a la validez puramente especulativa que puede atribuirse a la mayoría de sus propuestas. El libro del arte de la guerra, redactado por Maquiavelo en torno a 1520, contiene y desarrolla, siguiendo el típico esquema formal del tratado renacentista dialogado, las reflexiones del gran autor florentino sobre la milicia y la guerra. A lo largo de los 7 capítulos en los que está dividido, se va afrontando y desgranando de forma homogénea aspectos La Divina Comedia fue escrita por el florentino Dante Alighieri entre 1304 y 1321 aproximadamente. Es una poesía épica perteneciente al género literario que consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. Originalmente el poema se llamó Comedia, luego Giovanni Boccaccio recibió el encargo de escribir sobre la obra, la llamó Divina Comedia para evidenciar la centralidad de los valores cristianos. En el poema del italiano Dante Alighieri se han inspirado multitud de artistas para llevar a cabo pinturas y esculturas. Características. Contiene un canto introductorio. Se divide en 3 capítulos llamados Inferno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos. La obra suma 100 cantos en total. El infierno está formado por 9 círculos. El purgatorio está formado por 9 estancias divididas. El paraíso está estructurado en 9 esferas y el epíreo. Todos los cantos están escritos en terza rima, verso creado por Dante, cuyas estrofas están compuestas por tercetos escandinavos de rima entrelazada.
Los personajes principales de la Divina Comedia son esencialmente Dante, el poeta peregrino que representa la condición humana; Virgilio, poeta de la antigüedad clásica que representa el pensamiento racional y la virtud; Beatriz, el amor adolescente de Dante, quien representa la fe. Todo empieza con Dante, alter ego del poeta, perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer llega a una montaña iluminada donde es acorralado por 3 animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, acude en su auxilio. Le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Para eso deberán pasar primero por el infierno y el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de los 9 círculos infernales. Alighieri describe el infierno con forma de cono invertido, dividido en 9 círculos en los que eres castigado según la gravedad de tus pecados. Primer círculo, el limbo. Es el vestíbulo del infierno en el que están los no bautizados. Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar el Aqueronte. Segundo círculo, lujuria. Aquí están los condenados por no controlar sus apetencias carnales. Serían los primeros condenados. Su castigo es ser empujados por una tempestad que hace chocar las almas entre sí. Es Minos quien, desde la entrada, examina las almas y determina el castigo. Tercer círculo, la gula. Condenados por el pecado de la gula, es decir, el apetito desmedido por comer y beber, son castigados soportando una fuerte lluvia con granizo, acompañada de los fuertes ladridos del cerbero. Cuarto círculo, avaricia y prodigalidad. Estos serán condenados a empujar enormes cantidades de oro, chocando entre ellos los avaros y los pródigos. Plutón es el guardián de este círculo, rey del Averno. Quinto círculo, ira y pereza. Aquí está la laguna Estigia, en donde las almas se pelean y escuartizan. Cruzando la laguna, uno de los condenados se dirige a Dante y Virgilio. Los siguientes círculos de los que se consta el infierno se encuentran dentro de la ciudad de Dite, la cual está custodiada por ángeles caídos, diablos y furias. Sexto círculo, herejía. En la ciudad de Dite los herejes estaban sentenciados a permanecer en tumbas en llamas. Séptimo círculo, violencia. El encargado de custodiar este anillo es el Minotauro, el cual representa la violencia que equipara a los hombres a las bestias. Los condenados se dividen en 3 grupos: los violentos contra el prójimo, homicidas y criminales, castigados en un río de sangre hirviente que simboliza la sangre que derramaron al cometer sus actos; luego los suicidas transformados en árboles y atormentados por las arpías; y los blasfemadores, sodomitas y usureros, mortificados a permanecer en un desierto de arena ardiente con lluvia de fuego. Octavo círculo, traición. Se accede descendiendo a un gran acantilado custodiado por Gerión. Este círculo se divide en 10 recintos: proxenetas y seductores, marchar por la eternidad; aduladores, inmersos en excrementos humanos; simonía, cabeza abajo, quemándoles los pies; brujos, astrólogos y falsos profetas, cabeza hacia atrás; políticos corruptos, inmersos en el Alquitrán; hipócritas, llevan capas de plomo; ladrones perseguidos y mordidos por serpientes; consejeros fraudulentos envueltos en llamas; quienes dividieron a personas; demonios con espada dividen a sus condenados; alquimistas, falsificadores, imitadores, enfermos. Último círculo, malicia. Se encuentra rodeado de gigantes, dividido en 4 fosas. Este círculo se encuentra constituido por un grandísimo lago de hielo que simboliza la frialdad de los traidores. La primera zona se llama Caina, en honor a Caín. La segunda fosa se conoce como Antenora, por Antenor de Troya. La penúltima es llamada Ptolomea, la cual procede de Ptolomeo. Y por último, la cuarta fosa se llama Judeca, efectivamente por Judas Iscarionte, traidor de Cristo. Finalmente, en el centro del infierno se encuentra Satanás, condenado por cometer el mayor pecado, la traición a Dios. Dante y Virgilio consiguen salir del infierno escalando sobre Satanás, emergiendo al purgatorio. El purgatorio es el segundo de los 3 cantos de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Lo antecede el del infierno y le sigue el del paraíso. El purgatorio de Dante se divide en antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrestre. La estructura moral del purgatorio sigue la clasificación tomística de los vicios del amor mal dirigido, y no hace referencia a culpas específicas. Se divide en 7 giros, en las cuales se expían los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Al pie de la montaña se encuentra el antepurgatorio, y en la cima el paraíso terrestre. Su estructura es peculiar a la del infierno, pues si aquel es un abismo, este es una montaña, y el orden de las penas sufre un giro muy inesperado. El camino de Dante va del pecado más grave al más leve, que es la lujuria o amor que se excede en la medida. Cada giro tiene un custodio angélico, y precisamente los ángeles de la humildad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la solicitud, de la justicia, de la abstinencia y de la castidad. En cada giro, además, los que expían las culpas tienen ante sí ejemplos del vicio castigado y de la virtud opuesta.
En la entrada del paraíso terrestre, Virgilio debe separarse del poeta. Como guía en esta parte, Dante tendrá al poeta latino Estacio, quien lo conducirá al jardín celeste, donde le acogerá Matelda, quien es una anticipación de la aparición de Beatriz. Las almas del purgatorio ya están salvadas, pero antes de llegar al paraíso, para expiar sus pecados deben subir la montaña como hacían en los tiempos de Dante los peregrinos que se dirigían hacia Roma o Santiago de Compostela para hacer penitencia. Cada alma debe por consiguiente recorrer todo el camino y purificarse en cada giro del pecado correspondiente. Para facilitar su encuentro con determinados personajes, el autor los coloca en el giro de su pecado más relevante. El purgatorio tiene la función específica de expiación, reflexión y arrepentimiento, y es sólo a través del camino, es decir, de la peregrinación hacia Dios, y que el alma puede aspirar a la redención. Eso también vale para Dante, quien al principio tiene grabadas en la frente 7P, que simboliza los 7 pecados capitales. Al final de cada giro, el ala del ángel guardián borra una de ellas, indicado que el pecado específico ha sido expiado. El paraíso es el tercer canto del poema medieval titulado Divina Comedia, del florentino Dante Alighieri. Los primeros dos son el infierno y el purgatorio. Fue escrito entre 1313 o 1314 y 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Mientras el infierno y el purgatorio son sitios terrestres, el paraíso es un mundo inmaterial, etéreo, dividido en 9 cielos. Los primeros 7 llevan el nombre de cuerpos celestes del sistema solar, que en su orden son Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. El último par está compuesto por las estrellas fijas y el primer móvil. Vita Nova o Vida Nueva es una de las primeras obras escritas por Dante Alighieri entre los años 1292 y 1293, escrita 2 años después de la muerte de su amada Beatriz. Consta de 42 capítulos en los que se alterna poesía y prosa, y su tema central es el amor cortés y platónico de Dante hacia Beatriz, tras conocerla con solo 9 años. Un amor tratado por parte del autor desde la perspectiva de la renovación vital que le supone al conocer a su musa. De esta forma, Vida Nueva se divide en 3 grandes partes temáticas. El primero es el surgimiento del amor tras conocer a Beatriz, el segundo, su encuentro con Beatriz a los 18 años, y el tercero, la negación de Beatriz y su muerte. La estructura consta en 3 elementos principales, que son rimas sobre Beatriz y algunas otras mujeres, 31 poemas, entre ellos 25 sonetos, 3 canciones y una balada, explicaciones en forma de narración de los hechos que motivaron la composición de dichas rimas, y divisiones o particiones en las que Dante explica el contenido de las rimas. Los puntos más importantes de la historia es primero que Dante se enamora, luego seguiría la pérdida de salud de Beatriz, luego el deseo de recuperarlo de nuevo, la alegría de obtenerlo de nuevo, la premonición dolorosa de la muerte de Beatriz, luego consta del retorno de la adoración de Beatriz después de las distracciones de amor por otras mujeres, y terminaría con la intención de honrar y alabar a Beatriz.